Hola, muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a este espacio donde buscamos compartir reflexiones con ustedes también para invitar sus reflexiones, ayudarlos de pronto a entender un poquito mejor la filosofía del Raja Yoga, también cómo podemos aplicarla a nuestras vidas. Y el día de hoy quiero tratar un tema que es precisamente la caridad, tal vez la generosidad y sobre todo entender mejor cómo es ese dicho que tenemos que la caridad comienza por casa. Y bueno, hoy en día la situación en el mundo vemos que hay muchos retos, digamos a nivel mundial, por superar los retos de conflictos armados en varios lugares del mundo, los retos del calentamiento global, de la relación con la naturaleza, los retos de las enfermedades que aparecen, que están por doquier. Y tal vez en muchos de nosotros hay un deseo, algo dentro de nosotros, y es algo muy valioso porque no pienso que todas las personas lo tengan, pero hay un deseo de querer ayudar, de querer contribuir de alguna manera para que, para que se puedan encontrar soluciones a estos retos. Y entonces es allí donde el Raja Yoga nos ofrece una perspectiva espiritual para entender qué es lo que valdría la pena hacer, qué es lo que vale la pena hacer y sobre todo no sentir algún día que hemos desperdiciado nuestros esfuerzos, nuestros intereses, porque de pronto hemos decidido satisfacer ese deseo de querer contribuir, pero realmente, ¿cuál es la contribución? Realmente, ¿cuál es la necesidad del mundo actual? Y sobre todo, ¿cuál es la necesidad de las almas? Entonces yo, por ejemplo, ahorita estoy en Inglaterra y hay muchas personas que dicen que quisieran ir a Ucrania, por ejemplo. Ah, en este caso hay un problema en Ucrania, ustedes de pronto saben, muy probablemente, y algunas personas que dicen que quisieran ir a luchar, a apoyar a las personas de Ucrania. Entonces es este tipo también de deseo a veces, ¿no? También puede ser un impulso, pero como un ejemplo de los retos y el deseo de contribuir que mencioné al principio. Entonces, ¿qué es lo que nos propone el Raja Yoga? El Raja Yoga nos dice, y es un dicho que utilizamos frecuentemente, cuando yo cambio, el mundo cambia. Y si queremos contribuir, si queremos hacer algo positivo a todos estos niveles, es porque queremos traer un cambio en el mundo, un cambio positivo. Pero la pregunta entonces es, ¿cuál sería ese cambio positivo? Y vemos que durante la historia del mundo han habido muchas iniciativas de caridad, de querer solucionar algo, pero bueno, hoy estamos en la situación en que estamos y la verdad no parece que las cosas estén mejorando. Cada vez parece que la situación es más compleja y, por ejemplo, si hoy es el cambio global, también súmele el conflicto eh, de casi guerra mundial que estamos experimentando. Y bueno, después de eso pueden sumarle, bueno, lo que acabamos de vivir con COVID. Cada vez parece que es más complejo. Entonces, bueno, ¿cómo podríamos contribuir realmente? Entonces, cuando yo cambio, el mundo cambia. ¿Y qué es lo que hay que cambiar? Es, en esencia, tenemos que, como almas, tener esa capacidad de em, sentirnos satisfechos con nuestra esencia espiritual, tener una personalidad y una naturaleza que es algo más virtuosa, no a un nivel físico, no precisamente a esa virtuosidad exterior, sino precisamente traer nuestra atención al interior y experimentar las cualidades del ser, del alma, y estas son cualidades innatas, son las cualidades de paz, de felicidad, de amor, de pureza, las cualidades de poder que existen dentro del alma. Y si ustedes ven, incluso en la situación como está hoy en día, ¿qué quisieran las personas experimentar cuando atraviesan una situación difícil?
Y bueno, estoy hablando a nivel mundial, pero también en un país como el nuestro, como Colombia, también sabemos que han habido décadas de conflicto y también siempre habría alguien a quien ayudar, siempre habría algo que hacer, pero no es muy fácil llegar a la raíz del problema y precisamente entender que es un problema donde las almas han olvidado su naturaleza espiritual. Y como decíamos hace un momento, ¿qué quisieran las almas realmente experimentar? Si estamos en una situación difícil, ¿qué es lo que quisiéramos experimentar? Precisamente sentir ese alivio de paz, de felicidad, algo de amor, ¿sí? Tener esa experiencia de que a pesar de todo no estamos solos, pero tener esa experiencia espiritual a nivel de estas cualidades. Entonces, para poder pensar que vamos a hacer una contribución al mundo, tenemos que, en primer lugar, saber cuál es la situación, qué es lo que está pasando, y luego tomar nuestra decisión para saber qué hacer, cuál es esa intervención o contribución que queremos dar. Entonces, el problema, como lo vemos ahorita, todos los conflictos, las situaciones que vemos, piensen, por ejemplo, en el cambio climático. Todos estos problemas tienen una causa espiritual. Este es el mensaje de esta charla. Y también es el mensaje que tenemos que empezar por nosotros mismos. Ustedes piensan, por ejemplo, en el calentamiento global y de pronto ustedes han escuchado Brahma Kumaris como, digamos, como organización está involucrada en participar en las conferencias que suceden alrededor del cambio climático. No sé si han escuchado de la COP 26, etcétera. Y bueno, diferentes años, el número es un año de cada conferencia donde los países miembros de las Naciones Unidas se reúnen para tratar de solucionar el problema. Y bueno, también llevamos varias décadas allí. Si COP 26 quiere decir 26 años tratando de solucionar el problema, pero aún tenemos mucho por hacer. Y algunas veces también el mensaje después de estas reuniones es que el tiempo se acorta y no, como humanidad no hemos logrado ser capaces de dar una solución al problema. Y algo interesante también, por ejemplo, en estas conferencias y lo que Brahma Kumaris quiso aportar desde un principio, es decir, precisamente este dicho, este eslogan que compartí con ustedes: cuando yo cambio, el mundo cambia. Y este mensaje que lo que tenemos que cambiar no es el mundo afuera, no es el mundo exterior, sino que tenemos que cambiar nuestra conciencia. Entonces, en un principio, las reuniones de COP que acabé de mencionar, y hoy en día giraba mucho en torno alrededor de las soluciones externas, ¿no? Soluciones económicas, de pronto cuáles son esas invenciones en el mundo desde la tecnología para reducir la emisión de gases, para hacer este tipo de cosas. Y ha sido solo hasta muy reciente que en estas reuniones se ha empezado a pensar que realmente lo que se requiere es un cambio de conciencia. Este es un mensaje que, como les dije, Brahma Kumaris desde hace tal vez una década o más ha querido traer a estas conferencias y solo hasta ahorita, muy recientemente, ha empezado a resonar. Y ustedes de pronto piensan en qué es lo que la gente está haciendo frente al cambio climático. Entonces, no, están pensando en reducir el consumo de plásticos, quieren hacer cosas más biodegradables, quieren hacer más carros eléctricos en lugar de carros con gasolina. Bueno, son cosas que me vienen a la mente. Pero en realidad el problema alrededor del cambio climático es un problema de la manera en que los seres humanos se están comportando o nos estamos comportando, la manera en que consumimos, la manera, por ejemplo, en que los gobernantes hacen sus prioridades, ¿no? Por ejemplo, la riqueza de un país al costo de la explotación de los recursos naturales, y también al costo de la contaminación del medio ambiente. Y también esa explotación al costo de los países, por ejemplo, más pequeños, quienes no han tenido la oportunidad de explotar los recursos a ese nivel y están en una situación de desventaja. Entonces,
La situación realmente es una situación de cómo los seres humanos tomamos estas decisiones y cuáles son esos valores y por qué, digamos, podríamos decir, ¿no? Por qué la avaricia en este caso, por decir qué es lo que podríamos estar viendo, por qué la avaricia tiene más influencia al tomar las decisiones, al conducir estas reuniones, conferencias, en lugar de las cualidades de amor, por ejemplo, en lugar de las cualidades de felicidad o de paz, de satisfacción, de decir, bueno, eh, tenemos más que suficiente, ¿por qué no, digamos, hacemos un nivel de explotación de los recursos un poco más razonable o un poco más pensando hacia el futuro o teniendo a los otros países en cuenta? No, más bien la situación se va como a la competencia y a querer explotar los recursos en la mayor medida posible para precisamente querer satisfacer una posición tal vez de seguridad, pero que es algo ilusorio también pensar que en este mundo donde de un día para otro, por ejemplo, una nación puede invadir a otra y la situación, el panorama cambia completamente. De repente un día nuestra vida es normal y al otro día nuestro país está siendo invadido por otro país y todo aquello por lo que pensamos que estábamos luchando para sentirnos, no, queremos llegar a un nivel de estabilidad, un nivel de seguridad. Todo aquello que estábamos persiguiendo, de un día al otro, se puede esfumar. Entonces, es el ejemplo que quiero decir, como por qué esta situación, como por ejemplo la avaricia, querer tener recursos como para sentir una posición de seguridad, de ventaja, donde puedo de pronto pensar en el beneficio mío o de mi país en este caso, ¿no? Eh, entonces, ¿por qué estos son como las prioridades y los valores que, digamos, las personas que utilizamos para tomar nuestras decisiones? Y aquí, si ustedes se dan cuenta, el tema del cambio climático es muy interesante porque estas prioridades suceden a nivel personal, cuanto, por ejemplo, las cosas que consumimos en nuestra casa. Por ejemplo, entender que, por ejemplo, una dieta vegetariana es de gran beneficio para el medio ambiente, por los recursos que se requieren, que se utilizan, también por la emisión de gases, que es mucho menor que una dieta no vegetariana. Entonces, eso también a nivel personal, estamos hablando también cuáles son nuestras prioridades, cuáles son esos valores que estamos, digamos, actuando o permitiendo que en esos momentos guíen nuestras decisiones. Y también estamos hablando a un nivel de países, ¿sí? Como por ejemplo las decisiones que se toman a nivel de las cabezas de Estado, de gobierno, que precisamente definen el rumbo de la manera en que utilizamos los recursos naturales y también en la medida en que podemos contaminar el medio ambiente. Y eventualmente, ¿qué sucede? Pues nos estamos haciendo daño a nosotros. Estamos, aquello que pensamos en algún momento que nos iba a traer prosperidad, seguridad, lo que va a hacer es que nos va a poner en una situación más difícil. Y estos son también mensajes, por ejemplo, desde Estados Unidos, donde se dice que si no se hace una inversión, quiero decir Estados Unidos, hay investigaciones donde recuerdo en la presidencia de tal vez de Obama, donde se decía, si no se hace algo ahora, si no se invierte tantos billones de dólares en este momento, el problema a largo plazo va a ser mucho más costoso. Entonces, incluso teniendo eso en cuenta, ¿cómo los valores que permitimos actuar, o tal vez la falta de ellos, como por ejemplo la avaricia nuevamente, cómo damos prioridad a eso para actuar? Incluso si teniendo presente que es algo que nos va a hacer daño y que aquello que por lo que estamos eh, trabajando, como esa estabilidad, ese nivel de competitividad, es algo más bien que nos va a llevar más rápido a ese estado de inseguridad, de inestabilidad. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? Y la posición dentro del Raja Yoga es precisamente entender que cuando el alma se percibe a sí misma por lo que el alma es, y en este caso, precisamente
sobre el tema de la avaricia, sobre esa insaciedad que puede llegar a caracterizarnos. Cuando el alma se percibe como es, como esa personificación de paz. El alma es un ser espiritual. El alma es como una estrellita diminuta que está sentada detrás de los ojos. Y el alma, cuando se da cuenta de esto, el alma percibe su presencia y el alma también experimenta sus cualidades. Y la experimentación, la experiencia de estas cualidades son como una fragancia. Sí, no son como cosas que podamos tocar o ver, pero es como una fragancia que nuestra mente puede percibir. Y la mente percibe la propia esencia del alma misma. Es algo muy interesante. Entonces es un sentimiento de paz, en primer lugar, de tranquilidad, de serenidad y sobre todo en este caso de satisfacción. Entonces, imaginen ya a un nivel, ya describimos un poquito como la situación exterior, qué es lo que está pasando, pero ya entonces entramos a un nivel un poco más con nuestra vista hacia el interior, un poco más de introspección. Y lo que sucede a este nivel, cuando el alma percibe sus cualidades, el alma se siente plena y se siente satisfecha. Hay una historia muy bonita que yo escucho frecuentemente y es que había una vez, había una vez una reina y un día esta reina se despertó y se dio cuenta, pensó que no encontraba su collar favorito. Y entonces la reina, desesperada por encontrar su collar, fue y entonces habló en la corte, habló con el rey, buscaron el collar por todo el reino, en el bosque del reino, en todos los dominios del reino, todas las personas buscando el collar. Y al final del día, la reina se dio cuenta que el collar estaba colgado en su cuello. Entonces, esta es una historia que escuchamos frecuentemente. Esta reina que perdió su collar y lo tenía en el cuello todo el tiempo. Y esta es nuestra historia. Eh, Utilizamos toda nuestra vida tal vez queriendo experimentar algo de paz, queriendo experimentar algo de felicidad. Lo hacemos a través de, no sé, cada quien tiene sus ejemplos, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando compramos algo y nos sentimos muy entusiasmados y después cuando lo recibimos, no sé si les ha pasado, pero después cuando lo recibimos es como, bueno, tal vez es un segundo de ansiedad, de entusiasmo, pero ya después toda esa ilusión, todo ese eh, entusiasmo que sentimos cuando estábamos investigando, comprando, y una vez que recibimos el producto, las cosas que compramos, esa intoxicación, ese entusiasmo desaparece, es como un objeto más. Entonces no sé si les ha pasado, pero de alguna manera ese deseo al exterior, o tal vez el deseo de, de querer hacer un viaje, y querer hacer el viaje y de pronto organizamos y tantos esfuerzos y la visa y ahorramos y todo, pero después cuando hacemos el viaje de pronto nos sentimos más cansados de lo que estábamos y pensamos que ahora necesito unas vacaciones de mis vacaciones. Entonces, ¿cómo es posible que vamos a viajar para descansar, pero en realidad terminamos más cansados? Sí, por ejemplo, esas son cosas que nos pueden ayudar a entender, a ver, nos da un poquito este contraste entre cómo, mientras no tengamos esa perspectiva espiritual, tengamos la experiencia del alma, es muy difícil o imposible tener la experiencia de satisfacción, de plenitud, que es la experiencia que estamos buscando, que estamos persiguiendo. Entonces el alma, esa estrellita viviente y consciente, el alma percibe su propia presencia, su propia naturaleza, y cuando el alma tiene esta experiencia,
Cuando la mente percibe esta fragancia espiritual, el alma siente que ha logrado todo lo que quería lograr, que ha obtenido todo lo que estaba buscando. Y es esto lo que llamamos paz. Incluso si pensamos en algún momento, estamos hablando de cómo contribuir al mundo. Si queremos contribuir con la paz del mundo, la paz que pensamos, como la definimos, es una paz a un nivel exterior, ¿no? Es una paz de pronto como la ausencia de conflicto. Pero entonces, ¿qué es lo que necesitan las almas, los seres humanos? Incluso en países donde todo parece estar bien, puede que haya tasas de depresión muy altas, puede que la gente no experimente esa satisfacción que nosotros pensaríamos que las personas deberían estar experimentando, pero no es así, ¿no? Si de pronto vemos las estadísticas, podemos ver que hay algunos países donde pensaríamos, pero si todo está bien en ese país, de pronto hay tasas muy elevadas de depresión, de ansiedad, gente que trabaja mucho, gente que, sí, por ejemplo, no sé, estoy contando de una manera anecdótica, pero por ejemplo en países como Japón, que la gente trabaja tanto, tanto al punto que pueden, digamos, fallecer a una edad muy temprana, ¿sí? Entonces, pero uno pensaría que en Japón todo está bien, ¿no? Eso es un poco más como anecdótico lo que estoy compartiendo con ustedes, pero lo que realmente quisiera es utilizar todos estos ejemplos como contraste para llevarnos a esa experiencia del ser espiritual, de esa satisfacción espiritual, de esa paz espiritual. Y bueno, una vez que el ser se siente satisfecho, una vez que el ser está pleno, pues ya no hay necesidad de avaricia, ya no hay necesidad de querer acumular, porque el ser tiene otra perspectiva diferente. Y también lo que surge en esta experiencia espiritual es un sentimiento de seguridad. ¿Sí? Cuando actuamos desde la avaricia, estamos actuando desde la noción que podemos en algún momento ser víctimas de escasez y entonces por eso tenemos que acumular y tomar esto y lo otro. Y entonces siempre estamos en digamos, una situación donde la raíz es un sentimiento de inseguridad. Como dijimos, eso nos lleva a comportarnos de tal manera que actuamos de manera incorrecta bajo los efectos de la avaricia. Y esta avaricia nos lleva a conducir errores. Por ejemplo, vimos cuáles son las consecuencias de no actuar ahora, de no cambiar nuestra perspectiva ahora. Bueno, pues en el futuro habrán consecuencias más costosas. Entonces esa raíz de la avaricia, de la confusión, tiene un desenlace de mayor confusión y es como nos consumimos, nos adentramos más en la confusión. Y puedo decirles, esta confusión no empezó ayer, no empezó hace 10 años, empezó hace varios años, tal vez siglos. Y entonces hemos acumulado una serie de confusión tras confusión, donde nos encontramos en la situación que estamos hoy, una situación donde aparentemente hay un gran desarrollo tecnológico, un gran desarrollo, muchos sistemas de comunicaciones, de agricultura, etcétera, pero el alma humana cada vez más se siente más insatisfecha. El alma cada vez más se aleja de su naturaleza espiritual. Cada vez más estos avances atraen más la atención hacia el mundo exterior y de alguna manera creemos que esto es lo que tenemos que lograr en la vida, que esto es lo que nos va a traer felicidad. Pero como vimos en el ejemplo anterior, una vez que lo tenemos ahí en nuestras manos, no es aquello que pensábamos. Entonces, este es el contraste que queremos dar, este es el contraste sobre cómo, digamos, si pensamos en la esencia de la manera en cómo nos comportamos, está precisamente la experiencia de paz, pero si nuestra atención está enfocada al exterior, perdemos completamente esa experiencia. Y se hace aún más peor, el sentimiento de vacío es mucho más grande. Pero si nuestra atención está hacia el interior, quiero decir, hacia los sentimientos del alma, hacia la experiencia espiritual del ser, entonces ese sentimiento de paz es muy
es muy estable y puede hacerse la base de nuestras decisiones y nos lleva a ese punto donde podemos experimentar plenitud. Incluso si tenemos o no tenemos todo aquello que quisiéramos, que pensáramos tener. El sentimiento de he logrado todo lo que quería lograr. Entonces, ¿cuál es la caridad que podemos hacer el día de hoy? ¿Cuál es la mejor contribución que podemos dar al mundo? No sé si ya de pronto tienen una idea, pero es precisamente esa contribución de nuestra, digamos, percepción espiritual, entender esta realidad, esta dimensión espiritual. Y una vez que nosotros cambiamos, una vez que llevamos a cabo esa transformación espiritual, entonces el mundo va a cambiar. Entonces tenemos que decidir a qué nivel queremos hacer nuestra contribución. Y, bueno, ¿cómo entonces ya describimos la situación, qué es lo que está pasando, eh, a dónde quisiéramos llegar, cuál sería nuestro compromiso? Pero entonces también podemos entender cómo funciona. Y lo que quiero compartir también es que esta transformación no es simplemente un eslogan, no es simplemente un dicho, cuando yo cambio el mundo cambia, porque por una parte es cierto, si los individuos de una sociedad, todos los individuos cambian, es la única manera en que la sociedad va a cambiar. Es como que el todo es la suma de sus partes. Entonces, por una parte, los individuos tienen que cambiar para que el mundo cambie. Pero por otra parte, cuando hablamos a nivel espiritual, cuando estamos hablando de estas cualidades del alma, de satisfacción, de paz, esto tiene un efecto mucho mayor porque nuestra mente, la conciencia humana, el intelecto humano, eh, tiene esta capacidad de los pensamientos ser muy poderosos al punto que cuando experimentamos paz, los demás también experimentan paz. ¿Sí? Entonces ya no es solo un efecto de el todo es igual a la suma de sus partes, sino que es un efecto como potencial, como sinergístico, donde nuestros pensamientos están trayendo esta vibración, esta atmósfera de paz. Y entonces es así como también las mentes de las demás personas también perciben esta fragancia espiritual, esta introspección, entonces pueden experimentar quiénes son en realidad, pueden tener la experiencia de su identidad espiritual. Y es así como ya no pasamos solo de un dicho, sino pasamos en realidad a que el mundo cambia, el mundo se hace un lugar mucho mejor. Este es el poder de la conciencia humana. Porque si pensamos en el poder, ¿qué es lo que sucede cuando actuamos bajo la confusión? Realmente el alma pierde ese poder. Cuando, digamos, tenemos la opción de ir hacia una paz interior, sentir plenitud estable, sentir plenitud constante, pero tomamos la opción de querer experimentar la paz o la felicidad momentánea que podemos encontrar al exterior, es ahí donde perdemos el poder. ¿Sí? Entonces la conciencia humana en su naturaleza, en su condición más pura y original, es una condición de poder. La conciencia tiene ese poder de precisamente a ese nivel espiritual, de conectar a ese nivel espiritual, de hacer que esa experiencia reviva. Entonces es allí cuando también a medida que nuestras decisiones cambian, a medida que nuestras acciones cambian, entonces este efecto, eh, digamos que se multiplica, que hablábamos hace un momento. Entonces es porque el alma también adquiere más poder, está más conectada con su esencia y precisamente puede permitir a sí mismo y a los demás conectar con esa esencia de manera mucho más fácil. ¿Y cómo podemos entonces hacer? Bueno, el alma depende de su intelecto. El alma, muy brevemente, el alma tiene varias facultades, ¿no? Así como el cuerpo tiene brazos para coger cosas, tiene piernas para caminar, tiene ojos para ver, el alma tiene una mente
que le permite proyectar sus pensamientos. El alma tiene una memoria que le permite guardar, digamos, recuerdos, pero también que guarda los hábitos, ¿sí? Las cosas que hace frecuentemente. El alma también va guardando sus hábitos y es por eso que ustedes ven que hay todo tipo de personalidades y las personalidades son como un patrón, ¿no? Y el alma también tiene un intelecto. Y entre estas tres, digamos, facultades, el intelecto es aquella facultad que le permite al alma decidir qué pensamientos, qué memorias, qué registros experimentar. El intelecto es aquel que decide, ¿quiero la paz interior espiritual o quiero la paz exterior? ¿Sí? Es un juego del intelecto. Todo es un juego de intelecto a este nivel espiritual. Es el intelecto quien decide, bueno, voy a permitir que el alma tenga esta experiencia, la fragancia espiritual. O es el intelecto que puede ir en otras direcciones. Lo que sucede hoy en día, como yo les dije, esta confusión que tiene esta naturaleza de acumularse y acumularse, no empezó hace un año, no empezó hace 10 años. Llevamos décadas, tal, siglos en esta posición. Entonces hoy en día estamos en una posición donde el alma realmente está enferma. Y es algo que hablábamos anteriormente. Tal vez ustedes pudieron escuchar ese- esa conversación, esa charla donde hablábamos que el alma tiene una enfermedad precisamente, que es la falta de autorrespeto, de esa percepción espiritual. Entonces, cuando la enfermedad también podemos decir que es la falta de esa práctica. Hemos tenido la atención al exterior por tanto tiempo que es como un músculo que se ha atrofiado. Y si pensamos en la conciencia humana, son más bien como las alas. Las alas del alma están atrofiadas, las almas que le permiten al alma volar, ¿sí? Simplemente desprenderse de esta realidad material que hoy en día eh, nos atrapa, hoy en día nos aleja de esa realidad espiritual. Entonces, cuando el alma puede volar, puede desprenderse de eso a su voluntad, en cualquier situación, ya sea una situación donde está interactuando con otros, ya sea en una situación de trabajo, ya sea en una situación de tranquilidad, ya sea en una situación donde tiene que manejar cosas. Pero el alma, sus alas son tan fuertes que el alma, sin importar lo que suceda, el alma puede simplemente llevar su intelecto, sus pensamientos a esta experiencia. Imaginen, no importe lo que no importe lo que sucede, situación difícil, situación fácil, y imaginen que ustedes tienen esa capacidad de ir allí, experimentar la naturaleza del ser, y decir, wow, siento que he logrado todo lo que quería lograr en esta vida. Y entonces podemos actuar y tomar nuestras decisiones. Pero esto que acabamos de describir, el alma, es el papel del intelecto. Y es por esto que el alma tiene que fortalecer sus alas. Y el alma tiene que desarrollar esa práctica una y otra vez en un principio, una y otra vez de experimentar su naturaleza espiritual, de percibir el ser. Incluso en estos momentos. Por ejemplo, en estos momentos yo estoy hablando con ustedes y yo experimento que el alma, el ser, está utilizando los órganos físicos, por ejemplo, su boca para hablar. Pero estoy pensando, ¿quién es el que está hablando? No, es el alma. El puntico de luz está hablando y entonces es como una perspectiva completamente diferente. Y esto es precisamente lo que ayuda a la práctica, incluso cuando la práctica se hace en una situación cotidiana, cuando estamos caminando, hablando, cuando estamos comiendo, cocinando, eh, es también de gran ayuda. Y después cuando nos sentamos precisamente concentrados al momento de la meditación, es mucho más fácil y vemos cómo esas alas precisamente se están desplegando, cómo están volviendo a tener esa fuerza que necesitan para poder volar.
Entonces, recuerden, por una parte, tenemos que tomar la decisión apropiada, no podemos querer ir a aterrizar y estar aferrados a esta situación temporal de este mundo físico y después querer volar. No es posible. Tenemos que estar una y otra vez. Esto es el alma, este es el estudio donde el alma está despertando. Es como una rehabilitación del alma. Y si el alma quiere volar, tiene que practicar una y otra vez. No puedes simplemente decir hoy vuelo y mañana hago todo lo que esté en mis manos por aferrarme más al mundo físico. No funciona así. Entonces, entre más presente tengamos el contraste, que es lo que nos ofrece el mundo físico, que digamos hemos estado acostumbrados, que nos ha generado pesar, y que es lo que nos ofrece la perspectiva espiritual. Si vemos ese contraste y después tomamos la decisión, ¿no? Quiero experimentar la dulzura de la experiencia espiritual, entonces, entonces es cuando las alas, precisamente esa decisión, quiere decir que nuestras alas han empezado a llevarnos más y más alto. Eso es lo que queríamos compartir para ustedes el día de hoy. En esencia, la caridad empieza en casa, empieza con nosotros mismos. Y si realmente queremos hacer una contribución profunda hacia un mundo mejor, tenemos que empezar por las necesidades reales del alma. La necesidad es precisamente tener esa experiencia, esa conciencia, esa perspectiva espiritual, donde una vez estamos allí es más fácil porque son las cualidades naturales del alma. Simplemente tenemos que despertar a ellas, percibirlas y tener esa experiencia. Y finalmente, compartir esta experiencia con todos los demás, con el mundo a nuestro alrededor. Es algo que tiene un efecto, es el efecto de la conciencia humana. Entonces, quisiera compartir con ustedes algunas palabras para que podamos finalizar con algo de meditación, algo de práctica. Y los invito a que se ubiquen cómodamente en el lugar en que están sentados, en una posición alerta y cómoda. Y los invito para que lleven su atención detrás de los ojos a ese lugar donde nacen los pensamientos. Y los invito para que experimenten que allí, detrás de los ojos, en ese lugar central, está el alma. Están ustedes, aquellos quienes están escuchando a través de los oídos, aquellos quienes desde allí pueden percibir los pensamientos en las pantallas de sus mentes, aquellos quienes tienen en sus manos las decisiones sobre qué pensamientos escoger, qué palabras hablar. Es el alma, ese puntico de luz. Esta alma es como un diamante, es como un diamante diminuto, brillante, y es un punto consciente, viviente. Y en esta experiencia el alma puede percibir su propia luz, puede percibir su conciencia, puede percibirse a sí misma. Y ya no es la experiencia que estamos viendo el alma desde allí, sino que ahora en este momento vemos desde esta posición. Estamos ubicados allí y somos esos punticos de luz que están mirando a su alrededor, que están escuchando las palabras con sus oídos. Y son los puntos de luz ahora quienes toman la decisión
de desprender sus pensamientos, su conciencia del mundo material y quieren hacerla algo más sutil, más espiritual. Y las almas llegan precisamente a ese lugar espiritual, un lugar más allá del sonido, un lugar más allá de las imágenes, un lugar que podemos percibir con nuestra mente. Sentimos que este hogar es una dimensión donde no existe más que esta perspectiva espiritual. Las almas están en su naturaleza, en su esencia espiritual, 100%, conciencia pura, en esencia. Y experimentamos que este lugar es nuestro hogar original, espiritual, nuestro hogar permanente. Y en este hogar también podemos percibir la presencia de nuestro Padre espiritual, Dios, el alma quien tiene la experiencia de todas las cualidades y que nunca pierde este conocimiento de quién es. Nunca entra en la confusión, siempre permanece consciente de quién es, de su naturaleza espiritual. Y es un alma de la misma naturaleza que nosotros, en la misma esencia, un puntico de luz, pero que siempre guarda esta esencia. Y en esta compañía entonces percibimos cómo nuestra perspectiva espiritual se hace más y más fuerte, más y más estable. Es una experiencia 100% espiritual en el silencio de los sentidos físicos, en el silencio del ruido de los pensamientos que no deseamos tener. El alma en su esencia, en la experiencia de su propia presencia y en la experiencia de su Padre, quien tiene ese poder de revivir todas estas cualidades en sí, en las almas, en todas las almas del mundo. Desde este lugar, desde esta perspectiva, podemos compartir esta experiencia de paz, de felicidad, de amor espiritual, de poder, con todas las almas del mundo. Es nuestro hogar y es el hogar de todas las almas. Es nuestro Padre espiritual y el Padre espiritual de todas las almas. Bueno, es lo que queríamos compartir con ustedes el día de hoy. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima ocasión.